Hola, a continuación presentamos la comunicación titulada Elaboración de TFG y TFM bajo la codirección de Historia e Historia del Arte, una práctica transversal. Esta comunicación está firmada por las profesoras de la Universidad de Córdoba, María Dolores García Ramos, del área de Historia del Arte, y María José Ramos Rovi, del área de Historia Contemporánea. La comunicación que presentamos parte de una experiencia docente llevada a cabo por dos profesoras vinculadas a dos áreas de conocimiento diferentes, la de historia y la de historia del arte, y que realizan un trabajo conjunto en la dirección de trabajos fin de grado vinculados a los grados de historia y de historia del arte y de trabajos fin de máster del máster universitario en español, lengua, literatura, historia o enseñanza, concretamente del itinerario investigador de historia, con el objetivo de reforzar la transversalidad en las investigaciones surgidas de estos trabajos. Esta experiencia docente se centra de forma concreta en el estudio de la época contemporánea y, como ya decíamos, en la dirección de trabajos fin de grado y fin de máster vinculados a temáticas de este periodo concreto de la historia. Así se ha creado un equipo de trabajo transversal compuesto por un historiador y una historiadora del arte. El objetivo es crear, cuanto menos, una lectura completa, veraz, holística de los hechos históricos, contemporáneos, políticos, culturales, sociales y artísticos. Nuestras hipótesis de partida parten de la concepción por la que apostamos de lo que debe de ser el trabajo tanto del historiador como del historiador del arte. Así, en un principio, para hablar del historiador, tenemos que recurrir a Díaz Barrado, que nos plantea la idea de que, y cito, la imagen ha sido siempre y como mucho un auxiliar de su trabajo. Llama la atención que los historiadores de la época contemporánea apenas la tengan en cuenta, a pesar de que este periodo ha contemplado el asentamiento definitivo de la imagen con el surgimiento primero de la fotografía, el cine, la televisión y los nuevos soportes con el desarrollo de la informática. En este sentido, tenemos que hacer mención a una serie de carencias comunes en el historiador o en la historiadora del arte de la época contemporánea. Unas carencias como las define Burke, hablando o refiriéndose a ellos con el calificativo de analfabetos visuales. Unos historiadores que desatienden en muchas ocasiones a las producciones materiales del hombre y concretamente a la cultura visual, tan característica y tan definitoria de la época contemporánea, como acabamos de mencionar. Por otro lado, las carencias comunes al historiador o la historiadora del arte contemporáneo plantean una visión contradictoria a la que hemos ofrecido del historiador, es decir, el historiador del arte centra su interés de forma casi exclusiva en el autor y en su producción artística, obviando en muchas ocasiones o prestando poca atención en muchas ocasiones al contexto en el que se desarrolla tanto la obra de arte como en la que se forma, vive y cohabita el autor o la autora. En este sentido, tenemos que hacer mención que el objeto artístico es un reflejo y un producto de la sociedad y del contexto en el que nace, ¿no? Y por tanto, debemos tener especial aprecio por este contexto y por tanto introducirlo en los estudios de historia del arte. Así, el objetivo que nos planteamos con esta comunicación es reflexionar sobre la importancia de las investigaciones transversales en las humanidades, concretamente en los estudios de historia y de historia del arte. Por otro lado, dar a conocer los resultados
de una experiencia docente sobre la coordinación transversal de trabajos fin de grados y trabajos fin de máster realizados en la Universidad de Córdoba. La metodología llevada a cabo en esta propuesta didáctica parte de un protocolo, de un plan de trabajo que por parte de las codirectoras se propone a los alumnos. Así, este plan de trabajo parte de la elección de un tema de competencia de ambas disciplinas. Esto nos va a permitir, cuanto menos, diseñar unas metodologías inherentes a las dos áreas, ¿no? O recurrir al campo metodológico propio de la historia y de la historia del arte, ¿no? Para apoyar de forma teórica estos trabajos, ¿no? Tanto desde los trabajos fin de grado como de los trabajos fin de máster. Así, una vez establecidas las diferentes líneas metodológicas, como decíamos, tanto de la historia como de la historia del arte, se establecen conexiones y diferencias entre ambas metodologías. Esto nos va a permitir crear o soportar nuestros trabajos tanto pues en un área y en otra, y al mismo tiempo crear conexiones dentro del desarrollo del trabajo. Es decir, que no se creen parcelas independientes, aisladas, entre los diferentes capítulos de los proyectos, ¿no? Igualmente, bueno, pues se ha planteado un seguimiento del desarrollo del trabajo desde el complemento de las dos disciplinas, creando, bueno, pues el contexto desde las imágenes y las producciones artísticas desde el contexto, sin olvidarnos de nuestra hipótesis de partida. No hay contexto sin cultura visual, pero no hay cultura visual sin contexto, ¿no? Algo, bueno, pues que cuanto menos podríamos decir que también forma parte de la metodología de trabajo de estos TCGs y TCMs. Así, como resultado de nuestra experiencia docente, cuanto menos, bueno, pues son los trabajos codirigidos y siempre desde la transversalidad de la historia y la historia del arte, como venimos diciendo. Son todos trabajos vinculados a la época contemporánea. Así, en primer lugar, dentro de los grados de historia y de historia del arte, los trabajos fin de grados codirigidos son una aproximación al papel de la mujer en la sociedad española desde una lectura cinematográfica 1971-1978, el anime como espejo de la cultura japonesa, estudio analítico de la mujer, la sociedad y el paisaje cultural en el viaje de Chihiro de Hayao Miyazaki, y María Blanchard, la obra de una autora desde las relaciones con sus contemporáneos. También dentro del máster universitario en español, lengua, literatura, historia o enseñanza, en el itinerario investigador de historia, los trabajos fin de máster son La vida es bella, visión cinematográfica de la contienda en Rossellini y Benigni, La religión del trabajo, 1936-1939, como obra de contexto, Japón como víctima, el anime de la Segunda Guerra Mundial protagonizado por niños y niñas. Dentro de estos resultados ofrecemos como muestra el TFM, La religión del trabajo, 1936-1939, como obra de contexto, realizado por la alumna Virginia Baena Moyano y que obtuvo una calificación de sobresaliente. Así, este trabajo plantea los siguientes objetivos. Estudiar la serie de La religión del trabajo como testimonio de la relación entre la artista y su contexto histórico y sociocultural. Poner en valor la figura de Maruja Mayo como una mujer de su tiempo y estudiar el papel subversivo de la mujer en la vanguardia española, especialmente desde las componentes de la generación del 27. En este trabajo, cuanto menos, se ofrecía un estudio de una serie de obras realizadas por Maruja Mayo, concretamente La religión del trabajo, en la que no se atendía de forma exclusiva a la obra de la autora, sino que este estudio histórico-artístico partía del contexto
histórico y sociocultural en el que se gesta la obra y al mismo tiempo en el que se forma, se desarrolla y vive la propia autora, ¿no? Como decimos en uno de sus objetivos, una mujer de su tiempo. Así, las líneas metodológicas llevadas a cabo o en las que se apoyan este trabajo se vinculan a 3 grandes grupos. Una línea común tanto a los estudios históricos como a los estudios histórico-artísticos, que es la perspectiva de género. Una línea bastante compleja en este trabajo en la que no vamos a ahondar. Por otra parte, la línea histórica en la que atendemos al método historiográfico y al artista y su obra desde el contexto. Por último, la línea histórico-artística o la propia de la historia del arte se desarrollan en tres puntos, ¿no? La hermenéutico-analítica, la intertextualidad y la sociología del arte. Así, como muestra del trabajo, ofrecemos el índice, ¿no? En el que se especifican los diferentes apartados tratados. Dentro de los contenidos se atiende a unas cuestiones biográficas sobre Maruja Mayo, sobre la autora. En segundo lugar, a Maruja y la historia que le tocó vivir. Este apartado es bastante importante porque se atiende a todo ese contexto que envuelve a Maruja Mayo, ¿no? a la autora, atendiendo a diferentes cuestiones del contexto. Se crea especial atención a otro apartado que es y ellas, donde de forma independiente y específica se trabaja la situación de la mujer artista en este periodo. Y por último se dedica un apartado bastante extenso igualmente a la serie de la religión del trabajo, analizándola, insisto, no desde un punto de vista formalista, sino relacionándolo con la sociedad, con otras obras y con ese contexto, cuanto menos, en el que se gesta la obra y la autora, como podemos ver en este índice. Finalmente, como conclusión a nuestro trabajo, tenemos que hablar que esta metodología de codirección de trabajo fin de grado y trabajo fin de máster ofrecen el desarrollo de metodologías y perspectivas más apropiadas al objeto de estudio, a la época contemporánea. Igualmente, plantean un enriquecimiento potencial de las investigaciones. El alumnado adquiere una mirada global y más precisa de los hechos histórico-artísticos, ¿no? Y lo dotan de una capacidad crítica y analítica muchísimo más específica, que los prepara para los nuevos retos que se plantean tanto al historiador y al historiador del arte, entendiendo que la transversalidad dentro de las humanidades es una fortaleza que se ofrece a nuestros alumnos para la inserción en el mundo laboral, ya sea desde la investigación o desde la práctica profesional. Muchas gracias por atender a nuestra comunicación y esperamos que haya sido de vuestro interés.